Buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 20 minutos de este día 14 de abril de 2015, daremos inicio a la 13ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido al secretario técnico haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, buenos días. Para celebrar la 13ª sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 2015 se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, existe el quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. En vista de que el orden del día ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis compañeros omitir la lectura del mismo y, si están de acuerdo, aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día. Muy bien. El punto 3 es relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /12, /2015, de fecha 8 de abril de 2015. Si están de acuerdo también, pido a mis compañeros aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba el acta Infoem, /ORD, /12, /2015, de 8 de abril de 2015. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 191 remitido por mí a este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y el sentido de la resolución que propongo es confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 191 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 191 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 196, que también yo someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y propongo revocar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 196 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 196 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 365 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Texcoco y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 365 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 365 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 400, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Hueypoxtla y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la palabra la comisionada ponente. Sí, solo quiero hacer una precisión. En el resolutivo segundo vamos a hacer un pequeño cambio, una modificación en el cual vamos a precisar qué es lo que estamos ordenando que entregue. Ya se tenía previsto en los considerandos, no así en el resultando, pero para mayor precisión, nada más vamos a detallar nuevamente, hacer ese mismo desglose en el resolutivo segundo. Muy bien, gracias, comisionada ponente. Entonces, secretario, tomar nota, por favor, de la modificación al segundo resolutivo del proyecto de resolución que ha sido previamente enviado a este Pleno, solamente con la precisión a que hace referencia la comisionada Martínez. Sí,
Con esta modificación, por favor, tomemos la votación. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 400 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor modificado. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 400 de 2015 con las modificaciones comentadas por la ponente. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 431 y 440, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Judicial y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. 439, sí, 439 y 440 acumulados. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 439 y 440 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión de los recursos de revisión acumulados 439 y 440 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 448 remitido a este pleno por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 448 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 448 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 468, remitido también por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 468 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 468 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 469, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 469 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 469 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 476, 477, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 y 507 que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el sentido de la resolución es modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados precisados anteriormente. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados precisados con anterioridad. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 478, remitido por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y el sentido de la resolución que se propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 478 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 478 de 2015. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 479, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Catepec de Morelos y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 479 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 479 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 487, remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y el sentido de la resolución que se propone es el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 487 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 487 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 492, también remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el sentido de la resolución que se propone es revocar. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 492 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 492 de 2015. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 499, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 499 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 499 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 512, remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. El sujeto obligado es la Comisión del Agua del Estado de México y se propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 512 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 512 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 513 que ha remitido a este pleno la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. El sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 513 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 513 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 536 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y el sentido de la resolución que propongo es revocar. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 536 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 536 de 2015. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 592 remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y el sentido de la resolución que se propone es el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 592 de 2015. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 592 de 2015. Muy bien, en este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, reanudaremos la sesión en el bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Es el turno de los proyectos de resolución en los siguientes recursos. 409 acumulados 409, 410, 411 y 412, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del sujeto obligado Acambay de Ruiz Castañeda y al tratarse de negativa se ordena entrega de información. También el recurso 417 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y al ser negativa también se ordena entrega de información. También el recurso 463 remitido por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos respecto del sujeto obligado Tultitlán y al ser negativa se ordena entrega de información. Yo misma he remitido el proyecto de resolución al recurso 481 respecto del municipio de Tultitlán, que al ser negativa se ordena también entrega de información. De la misma manera, el recurso 483 remitido por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos respecto del municipio de Rayón, que al ser negativa también se ordena entrega de información. Asimismo, el recurso 498 remitido por la comisionada también Arlenciu Jaime Merlos respecto del municipio de Capuluac, que al ser negativa se ordena entrega de información. Y también de la comisionada Arlenciu Jaime Merlos el recurso 508 respecto del municipio de Acolman, que al ser negativa también se ordena entrega de información. Y la misma comisionada ponente respecto del recurso 568 respecto del municipio de Cuautitlán, en donde se propone el desechamiento por extemporaneidad. En estos términos, por favor, secretario.
Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión señalados con anterioridad. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor de los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión mencionados con anterioridad. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 23 del orden del día respecto del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por tal motivo, por favor, secretario, téngase por presentado. Sí, Presidenta. El último punto del orden del día relativo a asuntos generales. Yo tengo un asunto general que tratar y se refiere al acuerdo de este instituto a través del cual el Pleno nos pronunciamos respecto del contenido y alcance de las obligaciones de transparencia e información pública de oficio con relación a la denominada veda electoral. Aquí nada más quiero dejar el antecedente que el año pasado se realizó un oficio consultando este tema al Instituto Federal Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México. El año pasado, inclusive en fechas de mayo, ni siquiera era abril, ya era el mes de mayo, se tuvo respuesta puntual del Instituto Federal y del Instituto Electoral y entonces se publica en Gaceta de Gobierno un acuerdo del Pleno en ese sentido. En esta ocasión también nosotros enviamos oficio consultando el tema ahora al INE, al Instituto Nacional Electoral y al IEM. Sin embargo, bueno, no hemos tenido la fortuna de obtener la respuesta y este Pleno considera que el tema es tan importante. Hemos tenido conocimiento por notas periodísticas y revisiones que se han hecho al IPOMEX respecto de sujetos obligados y consideramos que no se debe de tomar como pretexto la llamada veda electoral para dejar de cumplir un derecho fundamental que es el de transparencia, es el de información pública de oficio que debe estar debidamente contenida en el IPOMEX y también debidamente actualizada. Entonces, bueno, en el Pleno hemos trabajado este acuerdo, todos hemos llegado a la conclusión que compartimos la misma idea, lo someto a consideración para que formalmente sea un acuerdo de este Pleno y en su momento que se publique en Gaceta de Gobierno para hacer muy pública el pronunciamiento en este sentido y empezar a verificar que justamente se cumplan sus términos. Entonces, por favor, secretario, tomar la votación individual porque va a ser un documento importante. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados si aprueban el acuerdo de contenido y alcance de obligación en materia de transparencia por la veda electoral. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acuerdo que contiene el alcance y obligaciones en materia de transparencia por la veda electoral. Gracias. Me ha pedido el uso de la palabra la comisionada Eva Abait Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Solamente solicita respetuosamente se puedan girar las instrucciones para que el recabar las firmas y la publicación que acaba de comentar la presidenta sea de manera inmediata, en virtud de que ya inició el proceso, y para que pueda ser publicada en cuanto antes, por favor. Sí. Muy bien, entonces se instruye al secretario técnico, por favor, para que se publique en Gaceta de Gobierno de manera inmediata y se pase a firma de este Pleno también. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Tenemos algún otro asunto, secretario? Sí, en asuntos generales, solicitudes de acumulación. Ajá. Quien acumularía sería la comisionada Eva Abait Yapur de los recursos 402, 539, 548, 554, 563 y 572. Si están de acuerdo, pido a mis compañeros manifestarlo. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la solicitud de acumulación de los recursos señalados. ¿Es todo? Sí. Muy bien, entonces, siendo las 12 horas con 26 minutos de este día 14 de abril de 2015, damos por concluida la 13ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias a todas y todos. Gracias.